Hola mi gente, bueno, no tenía pensado hacer ningún video hoy, pero se murió Eusebio Leal. Y me vienen a la mente muchas cosas. Voy a ver si puedo trabajar y hablar al mismo tiempo de otra cosa con lo que no estoy trabajando. Um, sobre todas las posibles culpas que de acá, desde el exilio, al parecer, se le pueden echar a Eusebio Leal. Y todas las digamos, las notas o malas notas que pudieran haber alrededor de supuestos enriquecimientos y cosas que pasan por, por la huella de la política, ¿no? Pero yo no quisiera pensar, y no me gusta pensar, en, en lo maloso que pudiera haber alrededor de todas las obtenciones de, de riquezas aparentes frente a una sociedad que carece de, a veces, o la mayoría del tiempo, por lo menos en su inmensa mayoría, las personas que habitan en ese territorio, de las cuestiones básicas. O como algunos dirían con relación al pueblo cubano, la miseria se reparte de una manera mucho más equitativa. Lo digo porque yo viví en México y conocí también la miseria y conozco la pobreza, no de la manera tan cercana como pudiera uno, vivirla, ¿no? Sino sencillamente observarla y tener un ojo crítico ante ella. Y en medio de todo eso también uno puede ver otras posibles riquezas, ¿no? Que son esas posibles riquezas y esas riquezas en sí mismas que el ojo, que es un ojo que no fue un ojo escrutinio, que fue el ojo de Eusebio Leal con relación a todo el potencial de La Habana, porque ese potencial de La Habana, esa ruina que pudiera haber, él sabía que debajo, delante o alrededor de esas ruinas existía un enorme legado. Y ese enorme legado que estructuró de una forma metodológica, que vació en proyectos que la mayoría de ellos fueron verdaderamente exitosos, le permitieron a La Habana ser aún patrimonio de la humanidad. ¿Qué es ser patrimonio de la humanidad para la gente que ve esto como una cosa muy sin sentido? Porque el sinsentido se le coloca a las cosas que no nos dan sostén, ¿no? Desde el punto de vista de la sobrevivencia humana. La sobrevivencia humana radica básicamente en cuestiones de tipo fisiológicas, biológicas, ¿no? Y físicas. Por tanto, las cuestiones que se relacionan con el arte y la cultura forman parte de la no relevancia, que además no es nada más cosa de las personas que establecen desde su cotidianidad esta simpleza del análisis, ¿no? O sea, la gente común y corriente dice el arte y la cultura pues, no sirve para nada. Y los gobiernos también piensan así hasta que piensan lo contrario, siempre y cuando aquello que se establece desde el arte y la cultura tenga algún resultado de tipo económico, ¿verdad? Porque es cierto que La Habana, al recuperar este estatus importante a nivel histórico y que la UNESCO reconoce y que da esto en los 80s, le permite a La Habana tener o formar parte de los catálogos
de turismo internacional y le permite a La Habana estructurarse culturalmente dentro de la historia cultural de la humanidad, que no es cualquier cosa. Porque es que fundamentalmente somos eso, estamos estructurados en el reconocimiento estético del mundo y también formamos parte de un ojo cultural y de un ojo identitario y de un ojo estético, ¿no? Y en ese sentido también el mundo se construye. Y entonces no es lo mismo tener un patrimonio de la humanidad que no tenerlo. Y por tanto no es lo mismo nuestro patrimonio con sus determinadas características que la UNESCO reconoce, porque no es sencillamente dar la categoría de patrimonio a algo que es histórico, ¿sí? Sino también se da la categoría de patrimonio a aquello que es singular, aquello que es diferente, lo cual indica que La Habana no es cualquier patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad singular, diferente a otros patrimonios. Y eso lo permite establecer una categoría de esta magnitud. Es decir, no todos los países pueden darse el lujo de ser o formar parte de este catálogo, ¿no?, de asignaciones que la UNESCO da y que, por cierto, permite que la organización internacional que es la UNESCO le ofrezca dinero a los países para que mantengan eso que es patrimonio de toda la humanidad, no solamente de los cubanos, de la humanidad. Cuando tú tratas de explicar estas cosas a las mentes pequeñas, encapsuladas en la idea de los derrumbes nada más y de lo que La Habana también le hace falta, cuando tú tratas de estructurar esto, es como si cometieras el pecado, el injusto, ¿verdad? Comentario sobre todos los crímenes que ha habido, si se le puede usar esa palabra, a la arquitectura habanera, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Una cosa no es la otra. Cuando tú dices a la gente, hay un sentido lógico en lo que se dice, y una cosa no es la otra. Es cierto que hay cosas que no se han hecho y hay cosas que se dejaron de hacer porque dejaron de cobrar importancia y porque hay cosas que se estuvieron arreglando para precisamente obtener, ¿verdad?, el recurso que el gobierno necesitaba. Eso es obvio, es verdad. Y las casas de la gente se dejaron de arreglar y se cayeron y ha habido muertes, eso ya lo sabemos, es cierto. Pero eso no es totalmente la culpa de Eusebio Leal. No puede recaer la culpa en un solo hombre, que me parece que ha pasado a los anales de la historia y sobre todo a los anales de la historia cubana encomiablemente, y lo merece. Yo no tuve la suerte de conocer a Eusebio Leal en La Habana, pero tuve la suerte de conocerlo en Morelia, porque además era un hombre que lo invitaban los gobiernos de otros países, porque tenía un ejercicio precioso de la palabra, porque era un hombre muy culto y no solo conocía de la historia patrimonial, de la historia histórica, cultural y artística de Cuba, conocía la historia patrimonial, histórica y artística de muchos lugares de este mundo y tenía la capacidad para el ejercicio, ¿verdad?, de la interrelación semántica, del contar historias y de poder establecer las conexiones y ser muy respetuoso con eso. Jamás en la vida yo lo escuché faltar el respeto a ninguna cultura. Como yo no había escuchado tanta falta de respeto a culturas hasta que yo llegué aquí a Miami. Hay una falta de respeto a las culturas, incluso a la nuestra, donde se habla de manera despectiva de otras culturas, como si tuviéramos el previo conocimiento de ellas. Era un hombre muy respetuoso, ese era un hombre verdaderamente culto. Cuando él estuvo en Morelia, por ejemplo, hizo el señalamiento de que estaba en un lugar que le parecía extraordinariamente maravilloso, no solamente porque Morelia, Michoacán, México, no es solo un lugar que la gente debería de relacionar con narcos, como no solamente habría que relacionar a La Habana arquitectónica con los derrumbes,
eh, es un lugar que es patrimonio de la humanidad. El centro histórico de Morelia es patrimonio de la humanidad. Y ciertamente ahí estuvo José Martí. Y a una hora de Morelia se encuentra Uruapan, donde y de donde era su gran amigo Manuel Mercado. Era uruapense, era mexicano, era de Michoacán. Manuel Mercado, al que le escribió esta carta. Todo esto lo dijo Eusebio Leal, de un previo conocimiento de que se sentía profundamente emocionado de estar en las tierras que pisó Martí y en las tierras de su gran amigo entrañable Manuel Mercado. Aquella carta famosa que muchos recordaremos, aquel fragmento que se utilizaba constantemente y que después, en una novela cubana, y que después se ha usado recurrentemente para nuestros momentos de salida del país, ¿no? Recordarán esa carta de Martí a Manuel Mercado. En silencio ha tenido que ser. ¿Se acuerdan de eso? Hoy estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo que se extiendan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América, los Estados Unidos. Cuanto hice hasta hoy haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Y no ocultó, me parece a mí, muchísimas cosas Eusebio, de las que posiblemente le tocó ocultar. ¿Por qué? Porque también tuvo, y me imagino que se enfrentó a los problemas de la intolerancia, de la corrupción del gobierno cubano, de la cantidad de ineptos con los que le tocó muchas veces trabajar, incluido los albañiles que se robaban el cemento, los ladrillos, todo eso hay que decirlo. Y que ha sido muy complicado reconstruir La Habana, y que ha sido muy complicado enseñarle a la gente a amar La Habana, porque parte de nuestro sistema educativo ha obviado precisamente el arte y la cultura, le ha quitado peso a aquello que nos identifica. Cuando nosotros como seres humanos nos sentimos identificados, cuando tenemos un sentido de identidad, podemos siempre reconstruirnos de mejor manera, nos encontremos donde nos encontremos. Sea esto un homenaje para el hombre que nos regaló la posibilidad de ver La Habana desde otra dimensión, de poner La Habana en los anales de la historia y la cultura de este universo, de este planeta, de pertenecer a los catálogos de historia cultural, de poner el nombre de la educación y la cultura cubana muy en alto a través del ejercicio de la palabra. Sea este un homenaje profundo, de corazón, para un hombre que merece y merecería de verdad muchísimos más aplausos de los que se le han quitado. Los escándalos le pertenecen a las revistas de escándalos. Las demás cosas le pertenecen a el ejercicio de la representación que la gente que nos dedicamos al arte y la cultura siempre estamos y deberíamos defender. ¿Sí? En esta posición es la que quiero estar yo hoy, precisamente, ante la muerte de un gran cubano. Hasta siempre, Eusebio.